¿Quieres construir, remodelar o ampliar? No te compliques. Panel Rey es el sistema de construcción más práctico e innovador, porque además de ser muy resistente y versátil, es fácil y rápido de instalar. Deja de construir a la antigua. Lo de hoy es Panel Rey. Por algo somos la marca líder en el mercado. Panel Rey. Construye inteligente. Construye resistente. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Según Le Corbusier, la arquitectura es un arte en su sentido más elevado. Es orden matemático, es teoría pura. Armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. Buenas noches a todos, bienvenidos a Conducta Urbana, el programa de radioarquitectura que trata, entre otras cosas, de todos los asuntos que vemos diariamente en la ciudad. Y el día de hoy tenemos un debate que va a estar más que interesante. Ya está llegando Marcos Betanzos justamente en este momento. Y antes que nada quiero recordarles que nos pueden escuchar por TuneIn, directamente en nuestra página de Radio Arquitectura, www.radioarquitectura.com, o mirarnos vía streaming en nuestro canal de YouTube. Les estamos saludando. Además que ya tenemos la nueva, mejorada y sofisticada faceta de nuestra transmisión en vivo por Facebook, que está ya Diego. También mandamos un saludo a todos los que están ahí pendientes. Y aprovechando, antes de que se nos vaya el tiempo, tengo que recordarles que es imperante tengan presente que todavía están a tiempo para la inscripción temprana del concurso Ondas Modeladoras 6 que organiza Radio Arquitectura. Ya hemos platicado en otras ediciones de qué consiste. Para más información pueden checar la página de www.radioarquitectura. Recuerden que hay modalidad equipo o individual, tanto estudiantes o profesionales. Todas las dudas que tengan se les resuelven mediante un correíto o por nuestro inbox de Radio Arquitectura o en Conducta Urbana. Pueden darnos like a nuestra página de Facebook y también seguirnos por Twitter en @radioarc. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Corriendo. Me disculpa por... No te preocupes. Recuerden que tenemos premios, entre los cuales primero, segundo y tercer lugar reciben su kit de libros y libretas para arquitectos. El segundo lugar, un plotter HP Designed T120 de 24 pulgadas. Y el primer lugar, obviamente, la realización del stand, difusión y publicación en medios especializados, más un plotter HP T520 de 36 pulgadas. Entonces, ahora sí, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Recuerden que todas sus dudas, inquietudes e indignaciones posteriores en este debate van a ser atendidas por Fabián, que está detrás de nuestros controles. Tanto mensajes por YouTube nos los pueden enviar, o por la página de Radio Arquitectura o Conducta Urbana, o por Twitter. Estamos al pendiente de todas nuestras redes. Pues comenzamos contigo, Marcos. Bienvenido, Marcos Betanzos. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Arquitecto por la Facultad de Arquitectura, ¿correcto? No, por el Instituto Politécnico Nacional. Tú eres de Arquitectura, Juan, cierto. Es que ya es así. Bueno, das clases en la Facultad de Arquitectura, ¿cierto? Cierto. Ok, y de este lado, de mi lado izquierdo, está el arquitecto Juan Tonches, que no es su primer apellido, siempre digo lo mismo, pero todos lo conocen así, que él sí es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y hiciste una... Estoy sonando mucho, ¿no? Ok. Y tienes una maestría. No, estudié arqueología en la ENA. En la ENA, ok. Y por último está Kevin Arbizu, que sí le voy a atinar porque es antropólogo, ¿cierto? Sí. Es correcto. Entonces, la noche de hoy, que es nuestro programa número 16, aprovechando, queremos agradecerles a todos por su constancia, por sus comentarios, por escucharnos, y sobre todo que estamos muy cerca de los 3,000 likes en nuestra página de Facebook. Entonces, gracias a todos, y arrancamos con el programa número 16, que es un debate corto, bueno, esperemos a ver qué tal se pone, sobre pues patrimonio, no precisamente arquitectónico, sino que vamos a tratar como de abarcar, comenzando por el patrimonio cultural. Y para eso están pues
estos 3 invitados aquí con nosotros, para pues tratar de desmenuzar un poquito de qué va todo esto de la conservación que hay detrás del patrimonio, porque últimamente, conforme empieza a avanzar el tiempo y si leen o han estado pendientes de las noticias, pues está constantemente en tema de plática y de juicio y de críticas sobre qué se debe preservar, qué no. Te acerco el micrófono y primero, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién se avienta el primer? Empezamos por los antropólogos. Por los antropólogos. Que definan qué es patrimonio desde la antropología y sobre eso nos vamos. Exactamente. Bueno, pues adelante. Pues el patrimonio, si se ve del lado social, es como ha pasado recientemente con la cocina mexicana, ¿no? Que la UNESCO le dio como el nombre de patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se preserva y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a, por ejemplo, en la gastronomía son muchos puntos de vista, ¿no? Puede ser político, es completamente social, es cultural, es histórico, es todo, ¿no? Entonces es cómo nos relacionamos socialmente alrededor de cierto aspecto, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser una escultura, puede ser una plaza, puede ser la cocina mexicana, puede ser cualquier cosa, ¿no? No sé cómo se tome bien en arquitectura, pero pues supongo que también es visto de un lado social, es cómo se habita un espacio, ¿no? Sí, obviamente tiene que ver el concepto de patrimonio, el concepto académico de patrimonio, con este intento desde los organismos internacionales de definir algo que pertenece a un colectivo, ¿no? A una comunidad o a un grupo en varias escalas. Puede ser un país, puede ser una colonia, puede ser un barrio, puede ser el mundo, puede ser el planeta completo. Y en ese sentido, un poco en esta intención de organizarlo, darle una categoría con la que podamos conocerlo, se le nombra patrimonio a lo que a lo mejor todos por la cotidianidad le llamamos de muchas otras formas, ¿no? De repente discutíamos mucho en nuestras redes que a veces cuando vamos con la gente decimos que este es tu patrimonio, le estamos hablando en otro idioma, ¿no? Entonces a lo mejor justo la definición del patrimonio cultural, material, inmaterial y material por destino, etcétera, etcétera, que se leen en los libros académicos de expertos en la materia, habría que hacer quizás una traducción o una reinterpretación de este concepto para que entonces podamos tenerlo en un nivel mucho más cercano a la gente, ¿no? Entonces creo que hay esas dos connotaciones de la definición, ¿no? Lo que es por sí mismo y lo que nosotros le estamos llamando patrimonio, ¿no? Que eso es bien interesante de repente porque comentas justo de repente como esta separación que existe entre lo coloquial y lo académico, que en muchos de los casos también en la arquitectura está bastante sesgado, limitado el mismo concepto de que es patrimonio. La mayoría de las veces cuando pensamos en patrimonio arquitectónico siempre pensamos en, no sé, arquitectura del siglo XVI, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas también del tema de la gastronomía, que creo que ha sido uno de los puntos que más ha vinculado de manera horizontal, ¿no? Sin tantas etiquetas, lo que puede ser patrimonio, porque la gente lo entiende así, ¿no? Con la cotidianidad del día a día de la comida, ¿no? Sí. Y también es bien interesante cómo gracias también a la parte gastronómica se fueron como desvaneciendo ciertas etiquetas, ¿no? Siendo un poquito más cercano a este tipo de conceptos y vinculando esto, pienso a veces como en estas imágenes que hay de los pueblos mágicos y todo esto que todo el mundo dice que son parte de nuestro patrimonio y seguimos teniendo ahí muchos edificios patrimoniales, pero también muy poca comida patrimonial, ¿no? Sí, claro. No recuerdo cuántos pueblos mágicos hay que incluso una de las condiciones para ser pueblo mágico tiene que ser la parte gastronómica y en la mayoría por lo menos los que me ha tocado ver o visitar, yo alguna vez leí la definición que se necesitaba para ser un pueblo mágico y era pues básicamente describía cualquier asentamiento de cualquier parte del mundo, ¿no? Simplemente le metía la palabra de mágico. Creo que algo que se tiene que decir antes es que la gente como de a pie de todos los días, patrimonio va a entender como de este lado más de lo legal, ¿no? De lo que eres dueño, ¿no? O sea, si yo tengo mi casa, pues es mi patrimonio. Esto va más allá, ¿no? Es de lo que somos dueños todos.
pero que ya está institucionalizado o que ya lo marcaron como patrimonio. Que tiene que ver más con los usos y costumbres, porque incluye la manera en la que hablamos, vestimenta, y no trato como de remontarnos únicamente a los tiempos prehispánicos, sino nosotros mismos ahorita estamos construyendo un patrimonio social, o la manera en que nos estamos refiriendo, los usos y costumbres que tenemos, más allá de la comida. Sin embargo, pues sí hay como que esta ruptura de lo que entendemos como patrimonio de manera, o sea, que dices de cuestión de y procesos legales, que tiene que ver como más con otras cuestiones ya de herencias y esto, y lo que nos legamos a nosotros como seres humanos y que compartimos como una sociedad, porque tiene que ver con un lugar en específico, en un tiempo también específico, que está ahí muy relacionado con lo que es precisamente la arquitectura, pero que nos crea un sentido de identidad, que es algo muy importante, ¿no? Que nos identifica. Y en esta cuestión de los pueblos mágicos, yo creo que ahí tiene más que ver con cuestión turística, ¿no? O sea, están... sí, efectivamente hay lugares maravillosos, particularmente aquí en México. Sin embargo, por desgracia, se le encontró un atractivo económico, una remuneración económica, en la que no sabes qué tanto está alterando la llegada de todos estos turistas diariamente a un lugar, pues esta misma preservación de su patrimonio, incluso de la comida, ¿no? Como decías hace ratito. Es que sí tiene que ver con el aspecto legal de un modo importante, porque sí es la palabra patrimonio retomada del ámbito legal, más allá del etimológico, de eso que tú das a la siguiente generación. Por eso es quizás lo único que podrá de ser, no sé, marco limitante de lo que podemos entender como patrimonio, es la trascendencia en el tiempo. Por eso el hoy no es necesariamente patrimonio, puede convertirse en patrimonio, o sea, cualquier expresión cultural puede convertirse en patrimonio siempre y cuando sea legada a las siguientes generaciones o trascienda en el tiempo. Y por eso es que tiene esa relación con el aspecto legal, y en ese sentido es cuando no podríamos quizás calificar como patrimonio todo, porque si no entonces caeríamos en esta frase trillada de así como todo es cultura, todo es patrimonio. Sí, claro. No es cierto, no todo es patrimonio, ¿no? Por eso justo es importante defender, o por lo menos debatir o reflexionar sobre lo que sí es patrimonio, porque si no entonces nos encontramos ahí en una encrucijada en la que entonces, pues, si todo es patrimonio y todo vale igual, entonces nada vale, pues, ¿no? O sea, claro. Y eso no es cierto. Por supuesto que sí hay formas de definirlo, y pasa por este camino, y de nuevo, y ligándolo con lo que decían de los pueblos mágicos, es esta construcción a veces artificial de las identidades en los pueblos que quieren convertirse en mágicos, la que va en contra del verdadero sentido patrimonial de las culturas residentes de esos espacios. Entonces, justo quizás tiene que ver esta mal uso de la palabra patrimonio con un sentido comercial, para que entonces veamos pueblos como Tepoztlán o como muchos otros superados en lo que pueden soportar, en capacidad de carga de sus espacios, trastocados en sus formas tradicionales de relacionarse, en sus fiestas, la comida es lo menos, más en el sentido de que quizás hasta lo que puede rescatarse de inmediato, ¿no? Las comidas tradicionales se pueden rescatar, pero las trazas originales de los barrios modificadas para poder ampliar los servicios turísticos, los predios lotificados para poder construir hoteles, etcétera. Esas cosas son las que no podemos recuperar, ¿no? Y son las que sí perdemos por este mal entendimiento de lo que sí es patrimonio, o una perversa forma de entenderlo y decir, bueno, este pueblo es patrimonial, este pueblo es importante para la historia del país, pues vamos a hacerlo pueblo mágico, y entonces obtenemos divisas en ese sentido. Es todo tema de pueblos mágicos, podríamos... Oye, pero además en ese mismo tema, ¿no? De esto, de la controversia de definir qué es patrimonio, ¿no? Y todas las implicaciones que puede tener, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Yo creo que entra en juego mucho el tema de cómo nos ven, ¿no? Por otro lado, cómo queremos que nos vean y cómo nos vemos,
¿no? Que al final también de repente al hablar de identidad y patrimonio pues está de la manita las tres cosas, ¿no? No es lo mismo a veces cómo nos ven con este deseo que tenemos de cómo queremos que nos vean y mucho menos cómo nos vemos reflejado en ese tipo de cosas que construyen nuestro patrimonio, ¿no? Y ahí quizá en esas tres aspectos es donde pues empieza justo a lo mejor esta modificación, cambio, alteración de lo que puede ser patrimonial, ¿no? Pero eso creo que pasa en todos lados, no es como único de México, porque, no sé, imagínate a alguien que vive en Roma, ya debe estar como hasta el que quede, y que ya incluso ellos mismos van perdiendo esa identidad y no sé si dejan de, se empiezan a desprestigiar el mismo material patrimonial que tienen, ¿no? Que dicen, es que yo ya no soporto vivir aquí porque todos los días salgo y yo voy a trabajar y hay como 20,000 chinos tomando fotografías y me ven y que incluso hasta de la manera en cómo visten o cómo se expresan, entonces así como, ay mira, tómate una foto con el italianito y están ahí como de, ay, no, o sea, es insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también en esos lugares donde el turismo, porque sí, vienen mucho a México, pero también hay otros lugares en el mundo, o sea, pensando por ejemplo en París o Madrid o Barcelona, no sé, que debe de ser abrumante, ¿no? No, pero esa condición yo creo que es, sí, de todos lados, ¿no? Porque pues es al final hablar de seres humanos, ¿no? Que la misma construcción de la imagen de nosotros siempre es controversial, ¿no? Pero pasa esto, no sé en realidad en cuándo empieza a entrar como más fuerte toda la idea del patrimonio, ¿no? Pero la UNESCO empieza a declarar que cosas son patrimoniales, dice que ciudades son patrimonio de la humanidad, ciertas cosas son patrimonio de toda la gente y todo esto, ¿no? Si lo llevas a un ejemplo como de Tepoztlán en Morelos, que está aquí luego, que seguramente todos hemos ido, sí es un pueblo muy bonito, sí se debe de considerar como patrimonio al menos mexicano, pero ¿qué es lo que pasa, no? En Tepoztlán no quieren a los chilangos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos todos los fines de semana para allá, no respetamos lo que hay ahí, no respetamos sus tradiciones, bla, bla, bla. Entonces justo es engorroso tener que estar lidiando 3 días a la semana con una cantidad abrumante de cuates que nada más van a caminar por todas las calles a comprar cosas y a destruirlas, ¿no? O sea, como lo podrían ver ellos, ¿no? Entonces también como la idea de que se nombra algo patrimonio lo perjudica, ¿no? O sea, cómo rompe las relaciones sociales internas de Tepoztlán, por ejemplo, el que haya sido pueblo mágico. ¿No? O sea, sí, claro, sí existen, pero a lo mejor no sabemos ya. Pero ya están cambiadas, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita vas a Tepoztlán y en el mero centro hay un bar de 3 extranjeros, ¿no? Ah, exacto. Entonces, como Sayulita, por ejemplo, que también está plagado de extranjeros, que no tiene nada que ver con la gente nativa de ahí. Y ahora eso que comentas es interesante porque ya parece que hacer una ciudad o un pueblo o algo patrimonial ya es como una especie de sello de certificación, un advertising, ¿no? Así de patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces se venden con ese tipo de premisas en las que la gente ni siquiera luego sabe de qué trata o qué había o qué va ahí, ¿no? Porque insisto, pues estas inserciones incluso de flujos de gente pues van cambiando la naturaleza de los mismos lugares, o sea, tanto urbana como lo que comentabas hace rato, ¿no? Quitar pues un poste que tiene años y que de un diseño específico por poner uno de anuncios de información, ¿no? Por ejemplo, o la misma gente que habita ahí, que habla inglés, ¿no? Por ejemplo, que no está mal hablar otros idiomas, pero sí es enfocado a un mercado específico y que van cambiando sus comportamientos en relación a la demanda que tienen de personas, la demanda humana, ¿no? Entonces, eso también afecta el cómo, o sea, digamos que llegas a un lugar en donde no había espejos, insertas un espejo, entonces ya todo cambia, ¿no? O sea, y creo que desde el momento en el que interrelaciona con otro tipo de culturas, o sea, como somos seres humanos que nos vamos nutriendo de lo que hay a nuestro alrededor, pues es de esa misma manera nosotros nutrimos a otras personas. Entonces ya ese trato con el vecino francés que tiene su panadería, que por más mexicana que la quieran hacer, pues traen su carga cultural independiente y auténtica, por decir así, pues ya se vuelve una mezcolanza en la que pues ese mismo espacio pierde su carácter social, ¿no? O sea, ahorita quizás no estamos abordando mucho el
ámbito arquitectónico, pero va muy de la mano, ¿no? Es que es el marco, finalmente, porque no podemos entender el patrimonio, o lo que conocemos como patrimonio arquitectónico, si no entendemos el contexto social en el que se ve insertado y en el que se insertó en el tiempo, ¿no? Yo regresaría un poquito y haría la precisión de que justo, a lo mejor para los chicos que nos escuchan, no es lo mismo ser pueblo mágico que ser una ciudad patrimonio mundial o nacional, ¿no? Hay una diferencia importante en eso, y mucho menos Maravilla del Mundo y estas cosas que de repente sacan de la manga solo por intereses comerciales, ¿no? Entonces, la categoría de patrimonio, por ejemplo, el mundial, tiene que ver sí con una serie de valores culturales únicos, extraordinarios en cada espacio que así se elija, y que sí responde a una serie de características sociales, culturales, y digamos que bien fundamentadas, es decir, ahí yo sí haría esa diferenciación, ¿no? Y los pueblos mágicos es un programa que se inventó el gobierno de México hace unos cuantos años para poder activar la economía a través del turismo, porque forma parte del plan de desarrollo, porque consideran que el turismo en México nos va a sacar de todos los problemas que generan ellos mismos con todas sus demás políticas, ¿no? Claro. Finalmente, esta parte del turismo también es una política más para generar más condiciones de pobreza e marginación, solo que tapadas y maquilladas con fachadas amarillas en Teotihuacán y en muchos lados así, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. A veces las ciudades patrimonio o las zonas arqueológicas pueden ser al mismo tiempo espacios sí de reconocimiento internacional de su valor excepcional como expresión de la cultura, y al mismo tiempo ser susceptibles de comercialización en otros sentidos. No todas, muchas sí, porque por supuesto es algo que tú, como bien dices, es una marca que puedes manejar, pero más allá de eso, quizás justo el problema es esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el manejo que hace las políticas públicas y las políticas urbanas, un poco bajando a lo que quizás nosotros vemos todos los días en nuestra profesión, las políticas urbanas y las políticas arquitectónicas para poder ir en un sentido u otro, ¿no? Es decir, cuál es el marco que tenemos que seguir para decir, ok, sí, perfecto, vamos a cuidar esta ciudad patrimonio, vamos a tener normas estrictas de lotificación, urbanización, imagen, paisaje, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo quizás vamos a permitir, en aras de que haya un beneficio económico en la población, que llegue inversión extranjera, que llegue asentamientos de hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Porque van de la mano. Es decir, no se puede evitar. En lo particular, yo creo que hay otras opciones, hay otros caminos. Sin embargo, la realidad es que las políticas públicas del Estado mexicano van en ese sentido. La reflexión quizás sería desde nuestra profesión, cómo respondemos a eso, ¿no? Y de qué forma somos conscientes de estas políticas públicas y podemos proponer alternativas, ¿no? A lo mejor de verdad no es la única forma, y a lo mejor hasta es una buena opción hablar de este asunto de la universidad y del famoso edificio H. La única forma de resolver el problema de espacio que tenía la Facultad de Ciencias Políticas no era esa. Y a lo mejor también la única forma de resolver los problemas económicos que tiene la ciudad de Teotihuacán tampoco es tener un espectáculo de luz y sonidos. Entonces ahí es un asunto de creatividad, ¿no? De plantear las preguntas equivocadas, ¿no? Quizás. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en lo que les ofrecemos un poco de agua a nuestros invitados, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y recuerden que nos pueden enviar sus dudas y comentarios o preguntas a los invitados, y con mucho gusto aquí las vamos a atender, las vamos a leer y por supuesto les vamos a contestar. Entonces, regresamos.
Y aprovechando, tenemos una pregunta de Francisco Casado que dice: buenas noches. En su opinión, ¿hasta dónde abarca el patrimonio en relación a la extensión del paisaje? Tomando por ejemplos el castillo de La Metrera y el castillo de Chapultepec. Creo que está hablando de la matrera, sí, matrera, exacto, que es la imagen que utilizamos para pues el cartel que vieron, que es, pues ya se ha platicado de eso y podemos conversarlo un poquito, sobre un castillo del siglo IX en España y que fue pues restaurado con concreto y cal y así. Entonces, pues bueno, aquí está la pregunta. ¿Quién comienza? Otra vez lo repito, ¿hasta dónde abarca el patrimonio en relación a la extensión del paisaje, o sea, de lo que hay alrededor? Sí, pues bueno, ahí un poco siguiendo lo que dice Francisco, saludos por cierto, que acércate un poquito más el micro, sí. Perdón, sí, que siguiendo lo que dice Francisco en su pregunta, hay dos ámbitos en estudio del patrimonio arquitectónico que se han separado equivocadamente, pero que es cosa de la tradición, y es el edificio en sí mismo, y en recientes fechas el tema del paisaje o el contexto urbano que lo rodea, ¿no? Por la tradición clásica se entendió siempre que el edificio y sus valores arquitectónicos eran lo único que había que proteger, y todo lo demás era pues otra cosa, ¿no? Y eso tendría sus propias dinámicas. Cuando empezaron justo a perderse los contextos y se entendió que el edificio no podía entenderse en su esencia y su valor cultural sin lo que lo rodea, en términos no solo de urbanismo, sino también de las actividades y de las cotidianidades sociales que tienen que ver con él, se pensó en este tema del patrimonio y del territorio ahora, ¿no? Pero del paisaje y del territorio. Y justo muchas de estas intervenciones contemporáneas en bienes patrimoniales se olvidan de esa parte, ¿no? No la toman en cuenta por lejana, porque quizás no está dentro de sus capacidades contractuales como arquitectos o como restauradores. Es decir, tú vas a restaurar un inmueble y toda la parte urbana que lo conlleva es algo que no te están pagando, ¿no? Entonces, a lo mejor con muy poca ética dirás: a mí eso no me importa, ¿no? A mí me pagan por remodelar este edificio, hacerle rehabilitación o reciclaje, como le llaman ahora, y todo lo demás, pues no sé, ¿no? No es asunto mío. Es un error, por supuesto, porque entonces hasta la misma valía de tu proyecto se ve disminuida frente a un contexto urbano deteriorado, o por lo menos estás perdiendo la oportunidad de contribuir al mejoramiento de tu entorno, ¿no? Del entorno de tu proyecto. Ejemplos como este que mencionan en España y desafortunadamente decenas de muchos más, pues dejan claro que no es el camino, que es algo que hay que empezar a pensar, ¿no? Es curioso, yo leí por ahí cuando estaba pensando en qué podía utilizar para el cartel del tema de hoy. Eso me parece atinado porque hubo ahí un par de comentarios que leí donde dicen: quizás este edificio se vuelva en un cisne negro, en algo maravilloso fuera del lugar que nosotros no tenemos conocimiento que está sucediendo, ¿no? Quizás ahorita lo criticamos y efectivamente lo ves de primera ojo, te parece que es algo atroz y abominable, ¿no? Pero viendo como la contraparte de lo que sucedió con este fresco de Jesús, que fue también mal restaurado en España, curiosamente, que no era conocido y que nadie tenía idea de que había por ahí un castillo del siglo IX, que ya estaba prácticamente callesos. Entonces ahorita pues se volvió mundialmente famoso y todos al menos tienen esa imagen en la mente, y más ahora con las redes sociales. Entonces, ¿cuál es o cómo piensan ustedes que pasa en esos casos en los que ortodoxamente no es la manera correcta o la solución correcta, sin embargo potencializa el objeto en sí mismo, que ya por sí mismo es un testimonio de un momento histórico, de una civilización o de una sociedad, que de un modo u otro pues va a seguir ahí muchísimo tiempo por lo que hicieron, ¿no? Y que quizás de la otra manera no tanto. Justo estaba pensando ese ejemplo del leche homo, que
pues básicamente desfiguraron, ¿no? Pero igual, pensando en lo que estábamos diciendo ahorita en el corte de cómo se toman los cambios a través del tiempo para ver si algo se hace patrimonio, si se incorpora o si se va para afuera. Creo que en ese caso, aunque es lo más chusco del mundo y la verdad es de las cosas que más me he reído en la vida, creo que en algún momento va a entrar dentro del patrimonio de España. ¿Por qué? Porque se hizo cultura, o sea, se hizo el icono pop de, sí, claro. o sea, Entonces, como en algún momento lo no fue. No me acuerdo cuántas subieron las visitas a esa iglesia para ir a ver eso, ¿no? Entonces, ahora me queda clarísimo que esa iglesia no lo va a querer volver a pintar porque ya tienen sus ingresos hechos a partir de ese error que desfiguró a Jesucristo, ¿no? Sí, el patrimonio a través o producto del absurdo, ¿no? Que también es como, o sea, no sé qué tan bien o qué tan mal hable eso de nosotros como pues especie, ¿no? O sea, no sé qué pensarían. A ver, aprovechando, tenemos otro mensajito de alguien que ya estuvo aquí en el programa hablando precisamente de arquitectura comercial. Edmundo les manda saludos a todos, muy interesante el tema, y que desde su punto de vista la preservación del patrimonio cultural debe cuidar la continuidad de usos y costumbres que benefician el desarrollo humano por encima del económico, y que los edificios deben envejecer dignamente y adecuarse a las necesidades actuales. Bueno, sí es un tema bastante complejo de repente, ¿no? Incluso quizá más que postular de repente hacia dónde tenemos que ir con respecto al patrimonio, de repente preguntaría de quién es el patrimonio, ¿no? Como un poco lo que decíamos, en teoría tendría que ser de todos, pero en la realidad vemos edificios que no son de todos, ¿no? Que pertenecen a particulares, ¿no? Vemos manifestaciones culturales que tampoco son de todos, ¿no? Y vemos accidentes que en muchos de los casos no son de todos, y sin embargo, gracias a esos accidentes o a esos, ¿qué podemos decir? Procesos históricos, circunstancias, ¿no? Se vuelven o hacen que en realidad el patrimonio sí permee y que en algún momento salga quizás hasta nuestro espíritu de defensa colectiva y digamos, oye, me dañaron esta pieza, y ahí dañaron parte de mi historia como sociedad, ¿no? Y se sienta uno, disminuido, ¿no? En su patrimonio. Pero es que, claro, ¿no? O sea, puede ser por un error, puede claro. ser por ser gandalla, por la política, por lo que sea. Claro. Pero es algo que no podemos evitar. Aunque lo estemos conservando, puede ser que le pase algo, ¿no? O sea como sea. El penacho de Moctezuma está en otro lado porque se lo llevaron y porque pasó la historia. Aunque lo quisiéramos conservar aquí, pues ya no se puede, ¿no? Bueno, ni siquiera se puede trasladar, ¿no? Sí, el mismo proceso de traslado ya tentaría con él. Hay algo ahí de carga histórica, ¿no? Algo simboliza, algo quiere decir, algo pasó, que es también lo que iba a comentar ahorita de lo del paisaje, por ejemplo, que estaban preguntando, y mencionan el castillo de Chapultepec. ¿Qué tanto del paisaje le da más importancia al castillo de Chapultepec, que está a la mitad de la Ciudad de México, que tiene 22 millones de personas caminando alrededor? Más bien hasta dónde deja de importarle el paisaje al castillo de México, al castillo de Chapultepec, ¿no? Porque fue hecho cuando no había nada alrededor, ¿no? O sea, supuestamente sí, claro, ya no es lo mismo. Hasta el Zócalo, hasta Juárez, hasta no sé dónde, y no había nada, ¿no? Entonces ese paisaje se ha transformado y sigue transformándose día a día con los edificios que están levantando alrededor, ¿no? Entonces, también, además del paisaje, es cómo se vive alrededor de esas cosas que son patrimoniales, ¿no? O sea, yo ahorita no me puedo acordar cuándo fue la última vez que entré a Chapultepec, pero ayer pasé por ahí un domingo por abajo del puente de circuito interior y la cantidad de gente que está allá adentro es impresionante, ¿no? Entonces, cómo se vive también algo que está catalogado como patrimonio, ¿no? Por los mismos mexicanos. Y hay dos cosas ahí importantes. Regresando un poco a lo del castillo, el arquitecto alega que como en las normas está que cualquier intervención tiene que ser reconocida a simple vista, pues él dice, yo estoy cumpliendo, ¿no? Ahí está el primer tema. Y segundo, con respecto a lo que decía Kevin, ahorita está también ya se encendió la mecha con respecto a la construcción de la línea 7 de Metrobús sobre el Paseo de la Reforma. Entonces hay muchas personas que dicen, no, es que va a echar a perder la vista y todo el contexto del Paseo de la Reforma, y cómo van a ser las estaciones, que ni van a ser estaciones, que van a ser como parabuses comunes y corrientes. Y algo que yo
incluso comenté en alguna otra ocasión, fue ¿cuál paisaje? Esto se echó a perder desde que comenzaron a construir rascacielos y todas estas torres que están sobre Paseo de la Reforma, y que si ves la Diana o ves el Ángel de la Independencia, pues ya la escala es mínima, o sea, es descomunal pues la analogía entre uno y otro, cuando antes no había absolutamente nada alrededor. Entonces también de pronto nos dejamos ir por la inercia de lo que se supone que está bien y lo que está mal, y no estamos sentándonos a analizar de cuáles son los factores que de verdad están afectando o no pues el objeto construido, edificado, o la sociedad o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que ahí haría una acotación, ¿no? O sea, justo yo creo que al hablar de patrimonio lo que menos debe de uno de caer es justo en definir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque estamos hablando de cosas en ese sentido, comentando el ejemplo de Reforma, y podríamos mencionar muchos otros que implican procesos económicos, sociales, sobre todo lo social, ¿no? O sea, el mismo tiempo de que haya rascacielos no es una manifestación que viene solamente por la arquitectura, o sea, viene dictada por muchas otras sistemas estructurales que parten de la sociedad, tecnología, ¿no? sociedad, economía, sí, ¿no? Política, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien difícil, porque en muchos de los casos hay esta posición como bastante radical, ¿no? De no, si mueves algo de Reforma ya estás atentando en contra de la historia de Maximiliano. Ni un ¿no? árbol. Ni un árbol, ¿no? Sí. Si, no sé, lo de Chapultepec, o incluso ahora con el debate que ha habido sobre el tema de lo del lo de la ciudad universitaria, se me fue ahorita. Lo del espacio escultórico. El espacio escultórico, ¿no? Y quizá podríamos ver otros muchos casos, ¿no? Como el autoservicio Lomas, con ahora el edificio de Teodoro González de León, y muchos otros casos que dejan ver de repente que creo yo que uno de los máximos compromisos que tenemos como al hablar de patrimonio es justo poder tener esta capacidad de entender que hay muchos factores y que es susceptible de dar muchas lecturas, ¿no? Que justo lo bueno y lo malo es bien difícil de definir, y más en un tema como estos, ¿no? Sobre todo cuando la ciudad crece de maneras que ni siquiera nosotros podemos entender y mucho menos controlar. Esto del edificio H me recordó lo que pasó en el Museo de Antropología e Historia, que justamente en el patio principal, donde está como el paraguas, pues la idea es que no se viera absolutamente nada, y de pronto, y me acuerdo mucho de Armando Carranco, porque siempre lo mencionaba en sus clases, que le mando un saludo, decía, y de pronto salen dos torrecitas que, perdón, tiraron y no las van a tirar, y muy posiblemente el edificio no lo van a tirar, o sea, yo creo que no va a pasar, ¿no? Yo creo que nos está haciendo falta acá, y ahí justamente quizás me iría en otro sentido de lo que comentan, porque nos está faltando entender el patrimonio, y que quizás yo fallé en no mencionar en su momento. El patrimonio tiene un componente fundamental que es la memoria. O sea, el valor del patrimonio no solo pasa por lo estético o por lo social, y por lo tangible, pasa ¿no? por la memoria, es decir, y eso tiene que ver con el paisaje. Creo que a veces en el debate, lo dijo Alejandro da Costa la otra ocasión. En el debate de Reforma, algunas voces malentienden lo que tiene que ver el paisaje histórico de pasar la Reforma. El paisaje histórico no es que sea bonito pasar la Reforma y entonces lo van a hacer feo con un metrobús feo para los pobres, ¿no? O que es este tema histórico del metro de Polanco y estas cosas, ¿no? No va por ahí. O sea, el asunto de cualquier espacio patrimonial, incluyendo el paisaje, es la memoria de una comunidad, de una sociedad que se ve reflejada en ese objeto material. Por eso no es necesario, y platicamos hace un rato y en otros espacios, que el patrimonio se gane la vida, ¿no? Y que tenga que entrar a las dinámicas de económicas para que entonces sea sustentable. Es que cuando se argumentan ese tipo de cosas estamos olvidando el valor de eso como testimonio del tiempo, testimonio de lo que ha pasado. Por eso no cualquier patrimonio se convierte de la noche a la mañana en eso. El Leche Homo ahorita quizás es un asunto de moda, si va a ser patrimonio no lo sabemos, quizás solamente dentro de 50 o 100 años lo podamos ver. Entonces, si más bien tenemos estos lentes con lo que vemos la valoración subjetiva de bueno o malas las intervenciones, creo que más bien tiene que ser esa, ¿no? Es decir, estamos
faltando a nuestra responsabilidad social como arquitectos para conservar la memoria de lo que significa las ciudades o el tiempo que nos tocó vivir, y al mismo tiempo, aunque parezca retórico o cliché, este asunto de poderlo transmitir al futuro. O sea, lo que se pierde cuando hay intervenciones malas en el patrimonio no solo es el tema estético, porque es que eso entra a la parte subjetiva, y ahí todos los argumentos se caen, ¿no? Y es la tiene que ver más bien con lo que ese elemento tangible, material, representa en la memoria de una sociedad. Por eso no es tanto el tema, y eso podemos poner el ejemplo, ¿no? Decías del Museo de Antropología, no es porque se vea feo, ¿no? Es porque hace perder la memoria de un momento histórico de la construcción de la arquitectura en el país. Es eso, o sea, es justo por ahí. Por eso no podemos caer en la falacia la falacia de la Torre Eiffel, le digo yo, ¿no? La que todos los que defienden sus intervenciones, sus malas intervenciones en el espacio público, las defienden diciendo, no, pues la Torre Eiffel nadie la quería, ¿no? Y después, mira, ahora nadie diría que hay que tirarla. Por eso mi Guerrero Chimalí pues está perfecto, porque nada más hay que esperar que pase, nada más hay que esperar que pase el tiempo, ¿no? Esa es una falacia, es un argumento falaz, porque aunque en algún momento si resiste el paso de los caprichos gubernamentales, se convierte en un referente, la realidad es que hoy no lo es, ¿no? Claro. Y es solo una forma de tapar una mala intervención. A mí me genera de repente un brinco en eso, ¿no? Sobre todo porque entonces como que me da espacio a preguntar, ¿no? ¿Y a qué ciudad nos vamos a referir si es que vemos a lo mejor como en ese sentido de la memoria, la defensa del patrimonio o la evolución del patrimonio? Que yo también creo que son dos líneas, ¿no? O sea, la defensa se me hace como esta posición muy radical, ¿no? Y de repente pensaría más yo como en un concepto de evolución del patrimonio, como un proceso constante, ¿no? Que no es por etapas históricas, sino es por procesos sociales, ¿no? Y que es un continuum, ¿no? Pero en ese sentido pienso que podríamos referir a cuál, ¿no? A la etapa colonial, a lo prehispánico, o hasta qué etapa nos podríamos ir atrás a buscar el patrimonio, ¿no? Sí, claro, y creo que ahí también hay que checar algo que es muy importante. Luego mucha gente se ofende nada más porque uno lo dice, pero también hay que ver de todos estos edificios, especialmente que se hacen patrimonio, que siguen en la ciudad, que siguen siendo patrimonio, de qué clase social es, ¿no? Exacto. Porque en general, ahorita si tú vas a Iztapalapa o a Chimalhuacán, donde está el Guerrero Chimalí, no hay nada más que se vaya a hacer patrimonio. Sí, nada más está la escultura, está horrenda, pero fuera de eso, no creo que vayan a querer catalogar una de las casas del barrio como patrimonio, ¿no? Entonces, sí es un patrimonio cultural, sí es una cosa que tiene más peso histórico, pero pues también hay que ver que toda la gente que está viviendo en un lugar en donde no hay algo como patrimonio, pues se tiene que checar, ¿no? Porque, no sé, Teotihuacán, el castillo de Chapultepec, el castillo de España del que estamos hablando, yo voy a poner como ejemplo la Suavicrema que también está en Reforma, ¿no? Del Estela de Luz. O sea, y que ahí también te iba a decir a ti, qué espanto tener que acordarnos de eso en 40 años, no 50 años, que digan, aunque todos les echamos mierda, de todas maneras lo hicieron y fue por sus purititos huevos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa memoria y qué pasa con la clase que lo está haciendo? Es que podemos tener esas dos formas de verlo, pues, es decir, no toda la memoria, ¿no? O sea, es gozosa, pues, no disfrutamos. O sea, la memoria no tiene que ser algo digno de recordar, la ¿no? esencia de los memoriales por el Holocausto y todo eso, tienen dos formas de verse. Hay una forma que tiene digamos que políticamente correcta, en la que se recuerda que no sucedan estas cosas, pero también tiene que ver con el componente del poder económico que tienen hoy los judíos en todo el mundo y que los lleva a mostrar esta estrategia política para el control de claro, y eso ahora ¿no? Nosotros, ahora va la nuestra, ¿no? Los memoriales no son inocentes, como no lo son ni el Guerrero Chimalí, ni la Suavicrema, ni ninguna de esas cosas, y entonces no podemos pensar que solamente es una ocurrencia y entonces solo hay que darle tiempo para que se convierta en patrimonio, la gente se lo apropie y bla bla. No, ahí estamos tapando una realidad concreta, social. O sea, el patrimonio tiene que ver con la memoria del pasado, no
está vivo, pero es esa perspectiva histórica la que tenemos que tener si queremos hablar de eso, porque si no entonces estamos más bien manipulando un análisis de la sociedad hoy, que nos estamos perdiendo la oportunidad de opinar. Pero justo hasta dónde es ese pasado, o sea, a lo mejor lo estoy insistiendo mucho, pero es que hace unos días tuve la oportunidad de estar conviviendo con algunas personas en Iztapalapa, ¿no? Y entonces me decían eso, ¿no? Somos familiares, no sé qué generación, de los pueblos originarios y etcétera, etcétera. Y tienen un sistema de manifestaciones culturales súper arraigado, súper claro, ¿no? Y de repente ante ciertas cosas que ellos ven como una amenaza, ¿no? Quizá a lo mejor hacer más edificios de vivienda o cualquier tema que ustedes piensen, o mejorar, ¿no?, su propia vivienda. O mejorar su propia vivienda, ¿no? Ellos ya lo ven como un atentado, porque ellos dicen, no, desde los pueblos prehispánicos y los pueblos originarios y esto y el otro, y nosotros queremos que eso sea Iztapalapa en el 2016, pero en el 2100, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos podemos ir, no? Porque a lo mejor estamos hablando de ese tipo de estructuras patrimoniales, se las podemos llamar así, pero también estamos hablando a lo mejor Chimalhuacán, que Chimalhuacán es un asentamiento de no más de 40 años, ¿no? Que de repente ya se consolidó. No todo. Bueno, es que aparte histórico. Chimalhuacán tiene dos, sí, tenía que haber dicho el nuevo Chimalhuacán, ¿no? Que justo ahí tiene esa dualidad, ¿no? Por un lado, la parte que está debajo de Chimalhuacán, que es el nuevo Chimalhuacán, que es como incluso personas que no son de ahí, ¿no? Y las personas que están en la parte del cerro Chimalhuacán, ¿no? Que son las personas que están ahí, los originarios. Entonces, ¿hasta dónde podemos ir incluso contando o analizando estos referentes históricos, ¿no? Al hablar no solamente de arquitectura y de ello, de ciudad, ¿no? Y pero ahí. Creo que también tiene que ser al revés, ¿no? Porque si tú estás viendo a alguien que está diciendo que está defendiendo sus usos y costumbres tradicionales, que los lleva haciendo desde hace 100 años, también seguramente traía una camisa hecha en una fábrica, ¿no? O tenis, claro, o lo que sea, ¿no? Sí. También hay que tomar muy en cuenta qué es lo que se adopta, ¿no? Porque, sí me van a echar a perder mi comunidad, pero pues yo creo que esta tecnología de aquí de la Ciudad de México sí me conviene para hacer todo esto, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, que si lo estás analizando tienes que ver, ¿no? Qué se absorbe y qué se deja afuera, qué es lo que conservas desde hace 100 años y que haya una congruencia, ¿no? Porque si no, también justo vamos a tener de patrimonio un lodazal de cosas que no combinan una con otra, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa, yo por eso ponía esos ejemplos, ¿no? Como cosas que nosotros ahorita estábamos diciendo que no queremos que pasan y en unos 40, 50, 100 años se hacen patrimonio, pues ni modo, ¿no? O sea, por más que lo contemos y más que le siga molestando a la gente, se va a hacer patrimonio, ¿no? Y se va con lo de la memoria, por supuesto. Es que creo que son dos cosas, o sea, tenemos que abordar el presente, el pasado ¿qué es? El pasado es esto que acabo de decir, ¿no? Y el presente no, el presente es incierto. Entonces, el futuro es incierto. Por eso tenemos que abordarlo de con dos formas, con dos ojos, con dos visiones distintas, unas y otras cosas. Es que creo que nos traemos al presente el concepto de patrimonio, y entonces decimos mi obra es patrimonio, ¿no? Eso pasa quizás por el ego de los arquitectos y estas cosas, ¿no? Entonces, pero no es cierto, ¿no? O sea, creo que tenemos una responsabilidad de protección con el patrimonio, o sea, con la memoria comunitaria, y tenemos una responsabilidad de una ejecución ética y correcta hoy. De lo que no sabemos que va a pasar, no sé, pero hoy voy a responder como arquitecto, como urbanista, como paisajista, de la mejor forma posible que mis capacidades me den, y en contraparte, mi responsabilidad con el pasado. Eso es algo que no se les debe olvidar a la gente que interviene en el patrimonio histórico, restauradores, recicladores, rehabilitadores, etcétera, etcétera, o arquitectos sin esa formación especialista que tienen encargos en bienes patrimoniales, ¿no? O sea, esa doble responsabilidad, hay que quitarse los lentes y ponerse los otros y decir, yo necesito ver esto siempre de los dos lados, porque si entro al proyecto diciendo, pues mi obra es increíble, ¿no? Soy el máximo arquitecto del mundo, y entonces el patrimonio o el edificio histórico acompaña mi maravilloso producto y nada más, ¿no? O al revés, ¿no? Las necesidades actuales no me funcionan, entonces yo conservo el edificio tal cual, ¿no? O sea, al final esa visión no puede ser independiente, pensé que estabas ¿no? hablando de la obra de Teodoro González de la... Pues, no, podemos sacar un libro ahorita y podemos decir quién es. No, creo que va en función, lo que quiere decir Juan,
que yo entiendo es el patrimonio que nosotros tenemos ahorita es lo que nos fue legado, es decir, tanto escritos, edificaciones, usos, costumbres y demás. Nuestra responsabilidad es protegerlo para que, tal como nos fue legado a nosotros, pueda llegar o prolongar su tiempo de vida lo más, lo posible, ¿no? Extenderlo en medida de lo posible para que llegue a la mayor cantidad de generaciones posteriores a la nuestra. Sin embargo, nosotros no tenemos la certeza de qué cosas que se están haciendo en nuestro tiempo, ya sea de, no sé, del año que hayan nacido ustedes a la generación posterior a ustedes, va a contarse como un patrimonio. No sabemos incluso si las generaciones futuras van a preservar, porque ahora hay que tomar en cuenta quizás qué es lo que está pasando con estas arquitecturas pues efímeras, ¿no? Todo tiene fecha de caducidad, los materiales tienen fecha de caducidad y nuestra arquitectura particularmente creo yo que es de usa y desecha, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no sabemos qué le vamos a legar. Otras gente que estoy tratando de acomodarla, pero no había posibilidad, del área de teoría de la Facultad de Arquitectura que están al pendiente ahí por Twitter. Entonces, regresando, contestamos esa pregunta y seguimos adelante.
Bueno. Ya estamos de vuelta en Conducta Urbana, estamos en un debate sobre patrimonio y comenzamos con una pregunta que nos enviaron por Twitter del área de teoría de la Facultad de Arquitectura, teoría e historia, y cómo aprendemos a poner en valor lo que habitamos por encima de su valor económico. Buena pregunta. Ahí creo que esa pregunta se podría preguntar que como cuánto cuesta tu vida, ¿no? Porque pues cuánto te cuesta rentar un departamento, cuánto te cuesta comprar una comida corrida o una torta o lo que sea, ¿no? Eso es habitar, básicamente, ¿no? Sea en el edificio más hermoso del mundo, en el edificio más feo, en el más raído, en el más cutre, en el que quieras, algo te está costando, ¿no? Que tengas que salir a trabajar, que tengas que subirte al metro, que tengas que traer la comida de regreso. Entonces creo que la pregunta es subjetiva, ¿no? Depende en dónde sea y cómo sea. Aquí hay un concepto interesante, que qué bueno que los amigos de la facultad lo sacaron, porque está absolutamente de moda, que es la famosa puesta en valor, ¿no? Que asume dos premisas. La primera es que lo que tenemos no vale y por eso hay que ponerlo en valor, o siendo más optimistas, pues vale pero poquito y podemos hacer lo que valga más, ¿no? Cualquiera de las dos formas es me parece que una visión, o hasta que alguien diga que vale, cortita, ¿no? Y bastante debatible de la intervención en el patrimonio histórico, vamos a llamarle inmueble en este caso, ¿no? Refiriéndonos a los edificios y etcétera, etcétera. Entonces, es que no es que pongamos en valor, o sea, o en qué tipo de valor, pues, ¿no? Porque la famosa apuesta por procesos de apropiación comunitaria, social, todo eso, entonces solamente se está poniendo valor económico y por lo menos yo creo que no es suficiente. Pues, yo creo, ¿no?, que se refiere a el valor del objeto en sí, más allá de lo que pueda costar, sino como, no sé, una vecindad en la Merced. ¿Cómo vamos a poner nosotros en valor de todo lo que conlleva, tanto en un análisis habitacional, social, cultural y demás, sin que nos pongamos a pensar en cuánto cuesta o cuánto cuesta vivir? Ahora, pero ahí, ¿a quiénes, así, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos que tienen que tomar la importancia y poner en valor tal inmueble? Es decir, tú dices, ¿cómo voy a hacer para que la gente de la vecindad de la Merced valore su inmueble más allá de lo económico? Híjole, pues esto a lo mejor eso ya pasa, ¿no? Eso su cotidianidad les lleva ahí, tienen historias, memorias, su vida tiene que ver con eso que está sucediendo, que lo que ha sucedido ahí. Pueden también en ese sentido tomar la decisión de decir, aún así yo prefiero no estar aquí más y cambiarlo, ¿no? Y otra es, entonces vamos a decirle a los inversionistas que pongan en valor los edificios históricos frente a la construcción de un rascacielos de 83 pisos, eso evidentemente no les importa. O quizás va en función de la identidad, ¿no? Porque creo que es lo que creo yo que es lo que todos perseguimos al final del camino, ¿no? Una identidad con un lugar y con una sociedad, porque al final por eso estamos en sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay esa búsqueda de sentir que un lugar es tuyo. Por eso, en particular aquí en México, tenemos muy arraigado eso de mi casa, mi patrimonio, yo le voy a dejar a mis hijos, y este es el lugar donde yo crecí. Y hay gente que le cuesta muchísimo trabajo dejar una casa, ¿no? Por ejemplo, porque tienen muy arraigada esa identidad y siempre creo que estamos buscando pertenecer a un lugar. Por eso, no sé, si se pone de moda algo, de un modo u otro, y todos hemos caído y nadie puede decir que no, y sino que lanza la primera piedra, que no digas, ay, bueno, pues como que esa música me gusta, ¿no? Y ya te empiezas como que a acercar, porque estás creando también una identidad como especie, como seres humanos, ¿no? Y va en muchas escalas y puede abrirse a una diversidad impresionante, y que al final, culturalmente, pues eso es lo que nos deja, esa apertura hacia la diversidad, para entender que podemos nutrirnos mucho más allá de ser como cerrados y tener prejuicios y decir, bueno, yo tengo esto y tú tienes esto, a ver qué es lo que tienes, ¿no? O sea, y de una misma manera nos vamos identificando, porque aunque no comamos lo mismo, pues tenemos una alimentación. Entonces eso ya nos crea una identidad, y hay usos y formas de preparar ciertos alimentos, ¿no? Entonces
creo que tratamos como de llegar a una raíz y de esa raíz ir pasando a todas esas vertientes y es lo que nos engrandece espiritualmente, que al final no hablan espiritualmente de religión, ¿no? Sino tenemos siempre los seres humanos esta dualidad entre el ser intangible y lo que tenemos tangible alrededor, ¿no? Es que algo que se olvida en los debates seguido es que el bien inmueble, el edificio histórico, es el depositario de las cosas que suceden, no es por sí mismo valioso o no valioso, y entonces por eso hay que ponerlo en valor, porque entonces como está destruido no vale y entonces hay que ponerlo en valor. No, es solo el depositario de las cosas que realmente sí pueden tener una condición de valor, que son las interacciones sociales y personales, familiares, identitarias que sucedieron en el pasado ahí. Entonces más bien justo cuando se pierde esta visión frente a los edificios es muy fácil entonces contraargumentar, de decir, bueno, entonces como este edificio realmente ya no me responde a mis dinámicas económicas o especulación o a las mismas dinámicas del desarrollo de la ciudad, pues entonces pues no, o sea, no es digno de conservarse. Ahora, no estoy diciendo que eso puede parecer a veces, y es la crítica eterna hacia muchos que trabajamos estos temas de patrimonio, es bueno, entonces las cosas no se van a transformar nunca y entonces jamás vamos a construir nada nuevo y entonces se va a quedar el centro histórico para siempre igual. No es eso, creo que más bien es que si ya hay transformaciones urbanas en la ciudad, tienen que ir de la mano de estos fenómenos sociales y con una intención de mejorar las condiciones de vida de la mayoría, no de solamente de aquellos que están obteniendo un beneficio económico a corto plazo a costa de la memoria y de los bienes que en conjunto, aunque no legalmente, nos pertenecen a todos, ¿no? O sea, es eso. Yo incluso pensaría dos cosas. Una, por ejemplo, el tema de que no solamente tiende que ir de la mano muchas de las cosas, ¿no? O sea, con lo social, sino que tendremos que decir que en realidad, por un lado, lo que estábamos viendo, bueno, alguien me está llamando aquí, creo que no. ¿Alguien quiere participar? Tenemos una llamada. Hay que hacer el enlace, por favor. Sí, al aire. No, quería comentar solamente ante la pregunta que nos decía cómo podemos atribuirle quizá o comprender que hay otros valores. Más bien yo pensaría por un lado que hay otros valores y que muchos de esos valores, si nos referimos estrictamente a lo arquitectónico, es entender que la arquitectura no tiene un valor per se como objeto, sino que la arquitectura, como decías bien, es como este receptáculo, ¿no? de muchas manifestaciones sociales, y que además que esa arquitectura es producto de todos esos procesos. Entonces, que no vale el edificio por la cualidad estética, por su ubicación, por su condición tangible, sino que vale en muchas de las cosas, porque el patrimonio creo que en un gran porcentaje reside en cosas intangibles, que sí son o que parten del eje de la memoria, ¿no? Por un lado, ¿cómo podemos aprender a atribuir estos valores? Yo creo que desde la escuela entramos a un debate sinuoso, que es el tema de cómo nos enseñan a producir arquitectura. Y nos enseñan a producir arquitectura en muchos de los casos a partir de objetos definidos con atribuciones estéticas limitadas y con atribuciones de valor o de juicios de valor que nos dicen académicamente lo que es viable y lo que no es viable, o lo que es válido y lo que no es válido. O que te educan con revistas, ¿no? O que te educan con revistas. O sea, por lo menos yo creo que muy pocas veces se entiende que la arquitectura es resultado de una serie de manifestaciones intangibles que después consolidan una traducción en un objeto tangible, ¿no? No al revés. Claro. Entonces, yo creo que desde las aulas, por ejemplo, ahí podemos tener un sistema o una inducción a ese tipo de atributos de valor por los procesos con los cuales se gesta la arquitectura y no por el resultado final, ¿no? Y eso también nos permite que la misma arquitectura, lejos de ser tan endogámica como ya lo es, ¿no? Se pueda entender que es una disciplina que pasa por muchísimos otros serie de procesos y de actores, ¿no? Que es estrictamente social, ¿no? Que parte de una manifestación social, y que lo social no solamente es un panfleto publicitario, ¿no? de nuestro oficio. Entonces, como que a partir de ahí entiende, o creo yo que se puede abrir la puerta para decir,
que los que defendemos el patrimonio no solamente somos arquitectos, ¿no? Que tiene que ver, y que hay muchísimas personas de otras profesiones que están defendiendo el patrimonio y que no estamos defendiendo solamente edificios. Punto número 2 en relación a eso es que una vez que dejemos de ver como que la defensa del patrimonio de las ciudades son objetos, podemos entender que muchos de los casos también lo que vale son los vacíos, ¿no? Y en ese sentido, como vacío, pienso en el paisaje, pero también en la calle y también en el paisaje visual, ¿no? Y el paisaje, el medio ambiente, lo que sea, ¿no? Y pongo a colación un poco un tema que justo estoy explorando ahora, el tema del Valle de Guadalupe, ¿no? Que gracias al crecimiento y la presencia y el boom del vino en el Valle de Guadalupe, ahora lo que está en realidad en amenaza en muchos de los casos es la defensa patrimonial del paisaje endémico del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces también volvemos a hablar, no de arquitectura en este caso, sino que otra vez el patrimonio aquí tiene una manifestación donde no tiene nada que ver los metros cuadrados construidos, ¿no? Entonces, ¿cómo le cambiamos esa visión para poder entender que ese tipo de patrimonio tiene valor? Pues yo creo que por un lado en las escuelas de arquitectura entendiendo que los procesos son distintos y por otro lado también comunicando mejor con las personas, ¿no? Somos una profesión que yo cada vez que puedo lo digo, ¿no? Se precia de decir que tiene un gran contenido social, pero que en muchos de los casos el contenido social se ciña a lo que piensan o lo que dicen los arquitectos, ¿no? Y la sociedad pues es espectadora de lo que nosotros concluimos, ¿no? A ver, yo voy a poner 2 temas ahí, a ver qué les parece. Primero, nada más que ¿cómo van a ser estos criterios de selección, ¿no? Considerando ese punto, ¿cuáles serían los criterios de selección con respecto a lo que sí debería ser patrimonial y lo que no es patrimonial? De selección, es que de selección existen, y digamos de valoración de lo que es patrimonio y lo que no es, digamos que el camino obvio son estas cartas internacionales de defensa del patrimonio cultural, ¿no? En todo el mundo, que se escriben desde de la ONU y que tiene una serie de reuniones y de cartas, lo más famoso bienes inmuebles, y que tiene una serie de criterios y de lineamientos para intervenciones y para acercamientos, digamos, a las remodelaciones o restauraciones arquitectónicas en estos espacios, para poder determinar si una manifestación cultural es patrimonio. También hay mecanismos, pues, igual de UNESCO, en los que tú tienes que llenar una serie de requisitos, un análisis, una investigación profunda donde justificas por qué esta expresión tiene un sustento histórico, comunitario, representa un valor excepcional para cierto grupo humano, etcétera, etcétera. Sí existen los mecanismos para saber en 2 sentidos: una, qué podemos considerar patrimonio hoy, o qué podemos decir voy a inscribir en la lista de patrimonio nacional y mundial, y de qué forma a este patrimonio yo le voy a entrarles, ¿no? O sea, voy a intervenirlo, no solo en la modificación arquitectónica, sino también de qué forma diseño políticas públicas para todo lo que suceda a su alrededor. Sí existen, lo que pasa es que también es cierto que no son concretas en términos de recetas de cocina, y entonces, como cualquier tipo de normatividad, pues existen vacíos que se utilizan para obtener los fines que cada quien quiere convenientes, ¿no? Por eso es que justo no solamente es el asunto de seguir las normas, por eso tú decías hace un rato, es que el tal arquitecto dice, pues yo seguí al pie de la letra lo que dice la Carta de Venecia y mi intervención es estricta en ese sentido, correcta, ¿no? Pero a lo mejor no es suficiente, ¿no? Porque entonces hay otro tipo de consideraciones que no necesariamente están en la normatividad o en las cartas internacionales de protección del patrimonio, pero que como arquitectos estamos responsables de abordar con ética, ¿no? Es decir, tú puedes a lo mejor ser muy respetuoso de la norma de intervención de una vecindad en la Merced para transformarla en un hotel, y entonces la Carta de Venecia no te va a decir nada ni nada, pero todo lo que estás generando, lo de lo que estás siendo cómplice al desplazar familias de sus viviendas, empezar procesos de que se llama ahora gentrificación, pero puede ser de muchísimas formas. Se me ocurren palabras más feas que no se pueden decir. No, todo se puede decir.
Tranquila. Y Fabián así de, sí, Romero. todo Sí, se puede. Ya, al diablo. ¿Cómo eres cómplice de esos procesos y entonces pues que al final de cuentas están siendo resultado de las intervenciones arquitectónicas y que a veces hasta por desconocimiento o con intención pasamos de largo, ¿no? A ver, como todos están muy de acuerdo. Pero aparte, agotar un poco también ahí. Sí es bien importante que creo que se separe cada vez más el tema de catalogar o de definir qué es patrimonio y se aleje de estos casi práctica fetichista o de selección de objetos, ¿no? O sea, las pirámides de Teotihuacán, si no existiera una práctica fetichista de defensa del patrimonio, pues no habría espectáculo de luces y sonido. O sea, si se entendiera que el sistema de lo que representa Teotihuacán no solamente es la pirámide del Sol y de la Luna, pues a lo mejor no tendría sentido ponerle colores y luces, ¿no? No, pero eso está cortito a comparación de piensa en Cumbre Tajín. Bueno, ejemplo. claro, o sea, ese claro. sí ya es. Sí, o sea, podríamos irnos desde la más pequeñita hasta lo más grande, o sea, pero a lo que me voy es, en ese sentido, creo que una de las cosas que tendría que alejarse un poco cuando hablamos de qué se cataloga, a lo mejor como, por un lado, reitero, alejarnos de entender todo que la catalogación del patrimonio son objetos que nos recuerdan algo, ¿no? Porque no son los objetos que nos recuerdan algo, muchas de las cosas son los recuerdos, los objetos que representan otro tipo de procesos, ¿no? Y yo creo que si nos alejamos un poco de esa práctica fetichista de encumbrar objetos, ¿no? O de enaltecer objetos, pues también no tendríamos estos espectáculos, ¿no? Que por ese lado creo que también al mismo tiempo nos hace trizas la memoria, porque ahora después vamos a recordar que en algún momento fuimos a ver un show de luces y sonido y no entendemos ni siquiera qué es lo que había ahí. O sea, eso se vuelve una pantalla, ¿no? Donde proyectas lo que quieras, pero no entiendes qué significaba lo que estaba ahí siendo proyectado. Y ahorita que es lo de Cumbre Tajín, o sea, si lo pensamos como en el proceso histórico en el que hasta ahorita ha vivido Tajín, no es lo que era Tajín hace 300 años. Claro. Pero bueno, ahora, después de que se dijo que es un patrimonio, que es algo cultural, en donde se tienen que hacer expresiones artísticas o lo que quieras, está cambiando la manera de ser el patrimonio, ¿no? Uh-huh. O sea, una plataforma. Un lugar de convivencia diferente por ser catalogado como patrimonio, ¿no? Igual que le pasa a Teotihuacán, ¿no? A donde sea donde puedas decir que hay una institucionalización del patrimonio, claro, ya te digan, este es patrimonio, lo tienes que ir a ver, porque si no, pues no estás como en la idea de lo que tienes, no estamos viendo que está cambiando, ¿no? Pero no, ahí a lo mejor un poco adelante. El debate, yo no estaría de acuerdo en ese sentido, porque no es que porque lo declares patrimonio sucede, es decir, es lo que la declaratoria de patrimonio mundial o el que sea a un sitio tiene un fin de protección, ¿no? Porque se entiende, es decir, no es como el debate de qué fue primero, sino más bien se entiende que hay una serie de procesos sociales, económicos, sobre todo especulativos, que están incidiendo en ciertos territorios y entonces pues es necesario protegerlo, porque si no, entonces lo que pasa en Tajín, en Teotihuacán, en todas estas grandes ciudades, iba a pasar, pues, ¿no? Solo que ahora estas ciudades son patrimonio mundial como una medida no es la única, de defensa frente a estos, ¿no? Es una especie como de escudo el más inmediato que se puede obtener, pero tan así que no solo en las ciudades patrimonio mundial históricas o arqueológicas suceden estas cosas, más bien mal por aquellas que no tienen estas herramientas de protección y que de todas formas están insertadas en estas dinámicas de turismo y de especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sería de Xochimilco si no tuviéramos la declaratoria de... No, pero o sea, yo no estoy diciendo que mal que las declaren, ¿no? De todas maneras, aunque no haya dicho nadie que es patrimonio, estaba sucediendo, ¿no? Y con respecto a lo que tú dices, me parece increíble que lo conserven, que lo cuiden y demás, porque si no, imagínate cómo estaría Tajín ahorita después de esos conciertos, ¿no? Entonces, sí está bien, nada más lo que yo estoy diciendo es que se vea lo que sucede socialmente, digamos, que tanta gente vaya a Tajín porque hay un evento social
¿qué es lo que pasa? ¿No? Se moviliza gente, confluye, intercambian. Y que incluso ideas perciben musicales, diferente la sonido, situación. de todo, ¿no? Uh-huh. Pero sigue siendo, estás regresando a un lugar en donde se juntaba la gente para hacer otras cosas, ¿no? Igual eran mucho menos porque no había tanta gente, pero pues, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Está cambiando la manera de socializar y de habitar un espacio como Tajín, ¿no? Está protegido y todo, y qué bueno que esté protegido, ¿no? Igual que Teotihuacán a su manera, el centro histórico o como se pueda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, hablando de esta preservación, que esa misma preservación también altera que vaya envejeciendo naturalmente el objeto, ¿no? Hablando de objeto arquitectónico o espacio, o sea, ¿qué tan bien o mal hace que nosotros estemos metiendo mano para preservar algo y ya no estamos permitiendo que tenga su curso natural de degradación y de deterioro, ¿no? O sea, quizás, ¿qué tan bueno o malo puede ser eso? Pues, yo pensaría de nuevo, más bien que no es bueno y malo otra vez, sino más el tema de que es como cuando te dicen arquitectura sustentable, ¿no? O sea, si nosotros analizamos todos los procesos que implica generar arquitectura, o sea, la profesión es lo menos sustentable que hay antes de pegar un solo ladrillo. Uh-huh. O antes de alterar cualquier tipo de territorio, o sea, es antisustentable por donde se le quiera ver, ¿no? Entonces, a partir de la vida sobre el planeta, ¿no? Nosotros como sociedad todo el tiempo estamos modificando lo que ya tenía un origen endémico, ¿no? Y lo seguimos modificando de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras expectativas, porque también esta es otra cosa, ¿no? Quizá en ese sentido pensaría que sí, el tema a veces de cómo se conserva el patrimonio y cómo se pretende, cuáles se pretenden esas reglas de construcción de defensa, ¿no? Tiene que ver más bien con la aspiración que tenemos, un poco lo que decía al principio, cómo queremos que nos vean, cómo queremos ser vistos y cómo nos vemos nosotros. Sí, pero al igual estás afectando el objeto, o sea, ya es como, ya le metiste mano, o sea, lo estás preservando, ok, lo estás preservando, o sea, estás tratando como de ver otro punto de vista, ¿no? Lo estás preservando y puede estar muchas otras generaciones, pero tú ya alteraste esa naturaleza intrínseca del objeto, entonces estás actuando como a la inversa, ¿no? O sea, estás pensando en una destrucción y al mismo tiempo una conservación que... Yo pienso de repente incluso como este tema de mantener edificios que ya están como a punto del colapso, sí, ¿no? La catedral, pues en su proceso de conservación tiene un proceso de alteración increíble, ¿no? Y sin embargo, o sea, su proceso natural a lo mejor hubiera sido que en el 85 o en cualquier otro sismo eso hubiera caído, porque esa era su vida natural. Sin embargo, ahí estamos, bueno, no lo sabemos, pero me refiero a que este proceso de conservarlo y decir, vamos a hacer que se mantenga... Y apuntarlo. O sea, eso ya implica un proceso de alteración que evidentemente no es parte de su naturaleza. Yo contestaría con un ejemplo quizás burdo, pero lo retomo porque es muy recurrente esta analogía en el mundo de la restauración, el asunto de la medicina, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que tú dices, lo primero que se me ocurrió fue, ok, es como si una persona, ¿no? Tú no por no afectar el curso normal de tu muerte, no vas a curarte la gripa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un curso natural y un día moriremos todos, ¿no? Pero no quiero morir hoy, pues, ¿no? Si me preguntas, ¿no?, cuándo quiero morir, no quiero morir hoy. Si puedo morir en 80 años, pues mejor. Entonces haré todo lo necesario para poder mantenerme en las mejores condiciones saludables, arquitectónicamente saludables, para que ese curso de la historia en la que el inmueble desaparecerá eventualmente, eso está claro, suceda lo más alejado posible de mi hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque así como me interesa mantenerme vivo para poder seguir construyendo experiencias de vida, también a lo mejor vale la pena mantener vivo el edificio para que siga construyendo y apropiándose de identidades de vida de la ciudad. Y justo en ese sentido también de repente se nos olvida, pareciera que estos grandes edificios históricos que nos llegaron hoy, pues nunca nadie les hizo nada de hoy hasta ahorita, ¿no es cierto? Por supuesto que en su momento los fueron manteniendo una y otra, y hoy nos llegó en este punto y nuestras responsabilidades, pues, ¿no?,
mantenerlo. Y además con a nuestros alcances, ¿no? Con nuestras posibles respuestas. Claro, y por supuesto Y que con lo la alteras, así tecnología. como uno es alterado cuando te fracturas y te pones un yeso o te metes unos clavos en el cráneo para poder seguir viviendo. Por supuesto, eso es inevitable, y por eso también es que no es el discurso de, sabes, que no hay que hacerles nada, ¿no? Claro. Hay que estén, No y lo que toquen. si se van a destruir, que se destruyan. No, sí, hay que intervenirlos, hay que mantenerlos, hay que sanarlos, pero con responsabilidad. Es decir, si regresamos a la analogía de las personas, yo no voy a cambiarte, si no lo necesitas, la mitad de tu cuerpo por una llanta de carro, porque es lo más óptimo, nada más para que no te mueras. Híjole, no sé, ¿no? Pues también hay que ser muy congruentes con lo que uno está haciendo. Es decir, no es el tema de qué tanto es tantito, pero sí tener muy claros los criterios que hay que seguir cuando uno se mete con el tema de los inmuebles patrimoniales, y por lo menos ser muy responsables y éticamente responsables, y asumir también que uno se puede equivocar. Es que esa es otra, ¿no? O sea, pareciera que nadie nunca se equivoca, y eso no es cierto, Y que ¿no? tu mano y todos es la somos prolija susceptibles de y la correcta, de ¿no? equivocarnos, y en ese sentido pues hay que tener con pinzas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque así como que tratando de meter unos temas pues que pueden o que han comentado acá por otros lados, ¿qué pasa en el caso en el que las personas no se identifiquen con el patrimonio, y que quizás llegue un punto en el que quizás nosotros tenemos un poco más cercano, pues quizás la catedral o la Torre Latinoamericana o Bellas Artes, pero qué pasaría en unos 100 años o 150 años en los que estemos en una sociedad que no tenga ningún hilo o sea, que no se sienta identificada con ese patrimonio, y qué se hace al respecto, ¿no? Pues como, pues, yo entiendo que esta fábrica de la Conchita tenga 50 años en mi colonia, pero a nosotros nos falta espacio donde habitar, o áreas verdes, o un parque, o un centro comunitario, lo que quieras. Entonces ahí entra como una pelea entre pues lo que dicen que debe de ser o que es su patrimonio, y lo que la sociedad siente que es, porque son los que están habitando en ese... O sea, pensando en una línea del tiempo, nuestro paso por la ciudad o el espacio en el que estamos habitando es muy poco a comparación de midiéndolo en otras generaciones, ¿no? Entonces, quizás también estamos siendo un poco, pues, no sé si egoístas, pero queriendo pecar de tener todos los conocimientos para saber si se van a identificar o no con eso, y quizás algo que pudimos haber dejado o no podría funcionarle más a una sociedad venidera, ¿no? Sí, para la arqueología es muy claro. Por ejemplo, yo traigo a colación esta otra profesión porque justo una de las premisas de la intervención arqueológica es precisamente que si tú no puedes garantizar la preservación del contexto arqueológico que estás investigando, lo más sensato es dejarlo como está, ¿no? Es decir, mejor no lo excavas y mejor ni lo destapas ni nada, porque entonces alteras su condición original de una forma irremediable. Entonces, eso implica un ejercicio de modestia y un ejercicio de humildad que quizás no siempre es común, no es común en nuestro gremio, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, porque siempre queremos dejar nuestra huella, porque pues finalmente yo soy un artista, y entonces como Y es un artista legado, quiero tener ¿no? mi obra ahí, que todo el mundo la vea, bla, 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 ¿no? Es algo que difícilmente puede compatibilizarse con la forma en la que nos enseñan a hacer arquitectura en las escuelas, ¿no? Porque lo que te dicen es, pues tú vas a construir esta gran obra de arte que Tú va a responder a enséñale a todas vivir a la estas, gente, ¿no? ¿no? Y ahí hay que ser de repente a veces muy Creo humilde que con eso, ¿no? Ahí creo que también ayuda en como ver si te vas a identificar con un patrimonio, ¿no? Ahí sí creo que ayuda mucho el discurso, ¿no? Antes de que sea político, institucional o lo que sea, por algo aspira a ser un patrimonio, ¿no? Hay algo en donde sí se ve la gente identificada. Que se puede difundir, Sí, ¿no? claro, no sé, por ejemplo, yo no me identifico de nuevo con la catedral, ¿no? ¿Qué me identificaría con la catedral? Yo como yo, Kevin, ¿no? Pero entiendo el valor y todo lo que conlleva la catedral, ¿no? Pero, no sé, otro, por ejemplo, la Guelaguetza, ¿no? Que también está catalogado como patrimonio, creo. No sé. Bueno, como, no sé, como manifestación artística regional, bla, bla.
yo tampoco me siento identificado con la Guelaguetza. Sí, ¿no? porque o sea, desconoces. sí la reconozco como tal y todo, pero pues no soy oaxaqueño, no es mío, no es nada, ¿no? Pero es muy mexicano. Y es algo que se repite todos los años y que viene a ver muchísima gente de muchos lugares, ¿no? Pero pues yo no tengo bronca, ¿no? Sigue siendo mi patrimonio porque, como te lo dice el discurso, como mexicano es mío y es de mis tradiciones y demás, ¿no? Es parte de la historia del espacio en el que yo habito para que yo esté aquí, ¿no? Dando como edificios, como manifestaciones artísticas, como comida, como relaciones sociales, políticas, económicas, de todo, sí, ¿no? Claro. O sea, no, creo que no se puede decir si es que te identifiques con él, sino que está ahí, ¿no? O sea, ahí se vuelve un patrimonio. Es un buen debate porque ahora que lo decías, el primer ejemplo que se me vino a la mente fue la destrucción de esos famosos budas en Afganistán, si no mal recuerdo, en que estos grupos extremistas islámicos, por supuesto que no comparten la religión budista, destruyeron estas famosas construcciones de patrimonio de la humanidad, muy congruentes con su forma de pensar, ¿no? Y ellos asumían y decían, pues está dentro de mi territorio, nosotros controlamos esto, tomamos la decisión con todo el respaldo de la gente que comparte estos espacios que y es que de Italia original muchas veces, digo, la catedral está ahí precisamente por eso. Muchas veces. No es negar los cambios, no es negar los procesos históricos, no es amarrarse al pasado como si algunos amarrarse a los monumentos, ¿no? Pero en principio, nosotros lo decimos de repente en nuestro espacio, no se trata, creo, de tener como las respuestas, sino por lo menos plantearnos las reflexiones y sobre esa caminar con congruencia en lo que nosotros pensamos. Si me preguntas que si yo estoy de acuerdo y me gusta la idea de pensar estos grandes budas destruidos, por supuesto que no, pero tampoco puedo decir ellos hicieron mal, ¿no? O sea, ellos fueron congruentes con su postura. Sin embargo, si hay un espacio en el que se puede incidir, porque quizás más bien muchas veces no pasa por la falta de apropiación, o sí, pero no es consciente, sino es quizás una falta de conocimiento respecto a lo que eso representa. Y porque también estamos olvidando que otra presión, otro factor importante cuando hablamos de estos temas es que hay todo un aparato sistémico que está sistémico y económico que está bombardeando todo el tiempo a la gente ideas de progreso, de desarrollo, de cambio, de consumo, ¿no? Que cuando tú llegas a la gente y le dices, ¿sabes qué? Fíjate que no tires ese muro de tu casa, es de adobe, porque fíjate que es del siglo XIII, bla, bla, ¿no? Yo quiero mi pantalla de plasma. Porque a ellos no se les ocurrió porque tienen totalmente consciente que la pantalla de plasma es lo que requiere para su bienestar emocional. No, han sido alienados en este sentido. Entonces, quizás, así como sucedió en este otro lado, a quienes nos puede interesar la protección del patrimonio, podemos también, por lo menos, intentar incidir en estas cosas y en este encuentro y en este debate de aspiraciones y intenciones de encontrar. Y un monstruo difícil de vencer son las aspiraciones que tienen las personas. O sea, tú no puedes llegar como un profesional a cortarles sus sueños y decir, no puedes tener una pantalla de plasma porque no alteres el espacio en el que estás viviendo. Y vas a decir, oye, pues ¿qué te pasa? ¿No? Tener, porque también hay una idea capitalista, y porque estamos en medio de toda esta globalización y esas cosas que siempre se hablan y ya estamos hartos de escuchar, es pues que quién va a querer vivir ahorita sin internet, por ejemplo, ¿no? O sin la posibilidad de, bueno, a mí me gusta mucho el cine, yo me volvería loca en un lugar en donde no pueda ir a una sala a ver una película que estuvo recientemente en algún festival, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de un modo u otro caemos en diferentes tipos de ámbitos a esta aspiración social y me refiero espiritual como ser, en la que tú dices, bueno, a mí me gusta ver fútbol, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo, y quiero una pantalla donde lo pueda ver, ¿no? Y para muchas personas es importante. O habrá otros que prefieren ver documentales en televisión y quieren televisión para eso, ¿no? O sea, no tiene que haber esta descalificación
a través de estas sociedades de consumo, porque uno luego lo sataniza y dice, no, si tú quieres ver televisión eres malo, ¿no? No, por supuesto que no, también pueden ser herramientas, y nosotros también como profesionales tenemos ese compromiso de no satanizar situaciones que son, es como una ola y nosotros tuviéramos una pequeña balsa hecha con abatelenguas, ¿sabes? O sea, es algo inminente que te va a golpear quieras o no. Entonces hay que ser como astutos y analizar qué es lo que está pasando para quizás tratar de orientar. Y bueno, déjame, mira, te sugiero que te conserves tu muro de adobe y te podemos habilitar tu televisión en este otro lado, ¿no? O sea, no sé. Es que pasa por la creatividad también, de repente, ¿no? O sea, por la creatividad, el oficio y un montón de cosas que a lo mejor se asumen que existen ahí, que entonces se sobreentienden. Y a lo mejor no, a lo mejor también hace falta ser de nuevo humildes y prepararse, ¿no? Conocer, claro, leer, investigar, y entonces ser responsablemente éticos para responder a ciertas necesidades, ¿no? Claro. Hay otra cosa que también siempre se argumenta en estos temas, es decir, entonces, pero no podemos salvarlo todo, dicen los, ¿no? Claro. Es decir, sí, seguramente no podemos salvarlo todo, como tampoco puedes todas las personas salvarse de la muerte, ¿no? En una tragedia, pero las que puedas salvar valen la pena, ¿no? O sea, bien, o sea, no creo que de repente estos argumentos falaces nos hacen equivocarnos y solo sirven para justificar intervenciones equivocadas o por lo menos irresponsables en los bienes patrimoniales. Y si más bien lo vemos así como lo hemos estado platicando aquí, desde otras plataformas, desde otros puntos de vista, por lo menos mi esperanza es que esa respuesta arquitectónica que demos estará más cercana a una solución. Lo que es controversial de repente es que esas cosas que hoy podríamos defender como parte de un patrimonio, antes se impusieron sobre algo que podría haber sido también patrimonio y así, o sea, también ahí es donde empieza esta justificación, no sé si válida o no, pero o sea, ahorita toda la gente que se queja a lo mejor del tema de la gentrificación, o sea, cuando llegaron estas casas a la Condesa, pues esas casas ni existían, o sea, tuvieron que tumbar árboles y lo que sea para que llegaran ahí, y hoy se quejan de que va a llegar un edificio de departamentos. Sí, ¿no? Que ellos mismos, o sea, que fueron parte de un proceso similar, parte de un proceso, a diferente social escala, que al final forman parte de ese sistema, donde ahora ese mismo proceso del cual formaron parte los expulsa, ¿no? Y de repente en 20 o 30 años no sé qué vamos a estar haciendo ahí, pero va a haber otro proceso similar. O sea, pues decía un poco el tema del patrimonio en realidad es siempre un proceso cambiando, ¿no? Que no necesariamente estamos hablando de etapas históricas que pueden entenderse como fotografías estáticas, como imágenes permanentes, ¿no? En realidad estamos hablando de imágenes que están todo el tiempo cambiando, ¿no? Pienso hasta como el proceso del cine, ¿no? O sea, ese patrimonio se hace a través de una serie de imágenes que pueden generar un movimiento, pero no son una imagen, ¿no? Son muchas imágenes con muchos procesos que en realidad estamos viendo una película en el cual de repente somos nosotros parte de uno de esos cuadros, ¿no? Y salimos a la siguiente escena y no necesariamente somos ni el fin ni el inicio de ese argumento, ¿no? Claro. Bueno. Sí, nada más es que me pareció interesante este ejemplo de la Condesa, justo porque ahí se ve muy claramente un cambio de generación, ¿no? Y yo lo veo mucho porque mi abuela vive al lado en la Roma, pero es justo, mi abuela vive ahí, pero cada vez hay menos viejitos, hay menos gente que ella conoce, que es de su generación y demás, y van cada vez muriéndose más y yéndose más, y de repente empieza a haber más gente de mi edad que igual puedo conocer, que veo por allá, y que justo van cambiando el paisaje urbano, ¿no? O sea, la Condesa como la estafeta, ¿no? No tenían todos estos restaurantes, no tenían tanta gente, no tenían tantos departamentos y demás. Pero también es interesante porque en la Roma y en la Condesa hay un programa de conservación, ¿no? Hay fachadas que no se pueden tocar, hay árboles que no se pueden tirar y demás, ¿no? Entonces sí puede sonar que sea como satanizable que pongan un edificio de 20 pisos, ¿no? Porque no va con el paisaje urbano del lugar. Hay un texto muy bueno en una compilación ya viejillo de los 90s de estéticas, donde uno de los autores, no recuerdo el nombre ahora, pero habla de, haciendo esta misma analogía de lo que
pasaba en ese entonces, que ya no es ahora, y ahora sigue pasando, y que él rastrea el fenómeno de la especulación inmobiliaria, rastrea a la época del porfiriato, y entonces hace una investigación muy buena en archivos sobre los contratos que se hicieron entre los grandes inversionistas de ese tiempo, que estaban por supuesto coludidos con el gobierno de Porfirio Díaz, y cómo expropiaron terrenos a los ejidatarios, cómo desplazaron gente, cómo empezaron a comprar con argucias legaloides todos estos terrenos, como todos los fraccionamientos que se hicieron en ese tiempo, que hoy conocemos como la Condesa, Polanco, sí, claro, la Roma, fueron producto de fenómenos igualitos a los que están sucediendo hoy, ¿no? Entonces él hace justamente esta provocación, y decir, se habla ahorita del crecimiento del país durante el porfiriato, que fue impresionante, pero no hay, o sea, como que no se ve el trasfondo detrás de eso. Hoy los pobladores de este tipo de colonias, frente a un fenómeno similar, sino es que igual, presentan resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un punto en el que la memoria de lo que sucedió con esas colonias se perdió. Ahí es cuando, de nuevo, ¿no? Y regreso a lo mejor a defender este punto. La memoria, si estas casas de la Roma entonces se pierden, esa memoria después no se conserva. Y esos elementos, son como estos ganchos al pasado, no nos van a permitir, o nos van a hacer más difícil, hasta que alguien se tome el tiempo de hacer estas investigaciones, tener presente esto, y nuestras respuestas al presente y al futuro estarán no contemplando todos estos fenómenos. ¿Qué pasaría con la gente que hoy defiende sus territorios en Polanco cuando se les platique todas estas cosas en la que forman sus papás y sus abuelos llegaron a estos territorios? No lo sé, por lo menos reflexionarían sobre su propia postura frente a estas cosas. Sucedería, ¿no? Un vaya. Esa es la función del patrimonio, no otra. No que se vea bonito, no que, sí, exacto. no Hay que cuando yo esté parado enfrente del espacio escultórico diga qué preciosa obra, ¿no? O sea, no, eso es secundario, ¿no? Por eso son estas cosas de eso. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, ya nos pasamos 10 minutos. No quisiera despedirme, y antes de agradecerles a todos ustedes su participación y aceptar mi invitación, tenemos por ahí un comentario de Nadia Sosa, que ya no, si tenía pregunta no lo sé, ya no la alcanzaremos a contestar, pero sí quería pues platicarles rápidamente que nos puso ella en un mensaje. Tocando el ejemplo del inmueble de una vecindad o cualquier otro inmueble, suponiendo que sus ocupantes no estén interesados en su valor arquitectónico e histórico, a pesar de esta situación, ustedes como especialistas consideran que se debe dejar esta decisión a sus habitantes bajo este paradigma actual de que todas las formas de apropiación social del espacio son válidas, o quizás tal vez son justo los especialistas, poseedores de este corpus de conocimientos, quienes deben decidir quién se conserva y qué no, tomando en cuenta que existe un saber hacer ético en función de la formación profesional. La respuesta es no. La respuesta es: la gente no decide y los especialistas sí. La respuesta es no. La respuesta es no. Ok. Arqueóloga y que no se trata de identificarnos o no, sino nuevamente de su valor artístico, arqueológico e histórico aquí en China o donde sea. Pues muchísimas gracias, Nadia Sosa, y a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy por sus mensajes, sus comentarios y sobre todo por escucharnos. Entonces, gracias Marcos, gracias Juan, gracias Kevin, y con suerte pues repetimos en otra ocasión, porque nos quedaron ahí varios. Faltó lo del pulque. Nos faltó lo del pulque. Nos faltó hablar de ejemplos concretos, y entonces sí se pone espinoso el asunto. Se pone espinoso. Pues sigan al pendiente. Yo creo que trataremos de reprogramar una segunda edición de lo que nos quedó pendiente, y todo lo que quieran comentar, ya saben que estamos ahí atentos a nuestras redes sociales, por correo o directamente en la página. Un saludo a Fabián, que ya está en las últimas, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias Marlene, buenas Marcos, noches. Kevin, gracias a todos. Según Le Corbusier, la arquitectura es un arte en su sentido más elevado. Es orden matemático, es teoría pura. Armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Esta es la función de la arquitectura. ¿Quieres construir, remodelar o ampliar? No te compliques. Panel Rey es el sistema de construcción más práctico e innovador, porque además de ser muy resistente y versátil, es fácil y rápido de instalar. Deja de construir a la antigua. Lo de hoy es Panel Rey. Por algo somos la marca líder en el mercado. Panel Rey. Construye inteligente, construye resistente.
La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.